Y dice Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él cartas, documentos para Damasco, para las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y viendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este momento, por esta mañana, por este tiempo, Señor, en el cual tú vas a hablar a tu iglesia. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que traiga sobre cada uno de nosotros esta enseñanza, la revelación de tu escritura, Señor, y que sea nuestro espíritu el que va a recibirlo, Señor, para que pueda bajar del corazón, Señor, y tome nuestro intelecto y nuestro cuerpo. Gracias te damos, Santo Espíritu Dios. Opera, Señor, en nosotros un cambio. Habla a tu iglesia, Espíritu Santo. Úsame, Señor. Usa mi voz, mi garganta, mis pulmones, mi parte física, mas no quizás la experiencia ni mi sentir emocional, sino que seas tú, Señor, en tu Espíritu Santo. Por la sangre de Cristo te pedimos que nos hables a nuestro corazón y confrontes nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraza una persona y dile: hoy día Dios te habla. Gracias, muchachos. Hoy día Dios te habla, dile. Y tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Y la enseñanza de este día, de esta mañana, es nuevo destino. Nuevo destino. Algo que les quiero decir: nosotros cuando nacemos, cuando crecemos, cuando somos niños aún, tenemos nosotros ideas: ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo cual se va regulando, modificando conforme va avanzando los años, los estudios y la experiencia. Y eso no es malo, es bueno. De niños muy pequeños tiene uno ideas: quiero hacer esto, quiero hacer el otro, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Y los padres lo que tenemos que hacer es ayudar a ese hijo, a esa hija, para ir encauzando que sea un niño, que sea un hijo, una hija con una aspiración para bien. Por ejemplo, conozco yo el caso de una persona, una adolescente. Hoy día ella es joven, es en otro lugar, no es acá en la iglesia, es en otra nación. Y que esta jovencita desde adolescente quería ser cantante y quiere ser cantante, y admira mucho a una cantante del lugar donde ella reside. Pero bueno, no es malo eso, pero tampoco no es bueno, porque los cantantes hoy por hoy son pocos los que destacan. Hay muchos. Es como yo le decía un día a una familia que se iba a ir a Estados Unidos por este año, creo que ha sido, que se iba a ir a Estados Unidos, y yo le decía a esa familia: el mismo deseo que tú tienes lo tienen miles de personas en toda nación. ¿Y por qué tú lo vas a lograr? Ahora, no es que uno le quiera desinflar las llantas, no es que uno los quiera traer a menos, sino uno lo que quiere es que la persona, está bien que tenga aspiraciones, pero que sea razonable también, que tenga una fe, pero una fe realista, ¿de acuerdo? Entonces, y los padres nos toca eso, ¿no? Nos toca encauzar el deseo, el vivo deseo de nuestros hijos, para poderlos llevar a que coronen sus expectativas y sus deseos. Nosotros anhelamos un día ser X, Y cosa y tener algo, y conforme avanzamos los años, eso lo vamos cambiando y modificando y muriendo a ello muchas veces, y acomodando a nuevos destinos en nuestra vida, en lo que vamos a llegar a ser, en lo que queremos ser.
Algo que también nosotros muchas veces estamos caminando en ese transcurso, en esa vía hacia el destino que de niño o de joven nos ponemos. Estamos caminando en un sendero, en una ruta para llegar a ese destino que queremos, ¿de acuerdo? Pero ese camino se ve siempre movido, sinuoso en algunas partes, ¿a causa de qué? A causa de formas, a causa de costumbres, de tradiciones que se vienen a nuestra vida en nuestro caminar. Por ejemplo, en este mes de octubre para nosotros es un poco convulso en el aspecto de las tradiciones humanas y tradiciones religiosas, ¿verdad? Entre las tradiciones humanas está, por ejemplo, lo que dicen el Halloween del día 31 de octubre. Pero uno nunca, muchas veces los padres los alientan a los niños. Ay, sí, qué bonito que el Halloween, que se va a disfrazar de lo que quiere el niño, que aquí, que allá, y los ayudan a los niños a que se estén desviando. Y el Halloween tiene su origen entre los druidas, aún antes de Cristo. Los druidas eran unos sacerdotes pero no sacerdotes buenos, digamos, no sacerdotes y brujos y chamanes y que eso que el otro, que hacían sacrificios humanos y todo eso. Y de ahí comienza a derivar lo que hoy día se conoce como Halloween. Y esto también se acuñó y se recepcionó mucho y se difundió mucho en Estados Unidos. Y nosotros, los países tercermundistas, somos copiones y muchas veces alienados. Y queremos nosotros vestir como gringos, hablar como gringos y ponernos también camisetas de gringos. ¿De acuerdo? Y también imitamos esto, Halloween, y los colegios también le hacen la comparsa. Y eso es algo tonto. Yo les digo, por ejemplo, mis nietos, y en el caso, por ejemplo, de la menor de mis nietos, de Sofía, también en su colegio, como que quieren hacer el Halloween, que esto con lo otro, y ella, la Sofía, con sus 6 pequeños y cortos años, y ella le dice a su profesora que ella no celebra Halloween y que ella no se va a disfrazar en Halloween porque ella es cristiana. ¿Se dan cuenta? Y la profesora le dice a Diana Hernán que se queda ella muy impactada por la personalidad de Sofía, de poder decir yo no, ¿de acuerdo? Y lo mismo algunos de los hijos de los pastores que me han comentado, ¿no? Y a pesar de que puede haber un bullying emocional de parte del colegio y de parte de los otros niños, en que agarran y comienzan a fastidiar al niño o a la niña que dice, no, yo no celebro Halloween. Pero vamos al hecho de que uno tiene que aprender de los niños. Por eso es que también el Señor muchas veces puso de ejemplo a los niños, porque los adultos como que somos más sociales. Para llevar bien la paz con todos, ay, sí, claro, sí, una copita ya, una copita, total, nadie me va a ver, nadie me va a acusar. Y seguimos ahí con una de tantas copas, ¿verdad? Para quedar bien con el compadre, con el amigo y con el compañero de estudios o de trabajo, ¿de acuerdo? Pero un niño, como esta niña, como Sofía o como los otros niños, o como tus hijos, espero y deseo, pues tienen las cosas bien definidas. Así se enfrente a la burla o al escarnio o al fastidio que le puedan cometer sus compañeros, pero decirle no. Entonces, y a eso es lo que nosotros tenemos también que cincelar en nuestros hijos. Yo la vez pasada estaba diciendo que el padre, la madre, es como el tallador, que el Señor te entrega una joya para que tú le estés cincelando. Pero si tú le das un mal corte, malograste y arruinaste la joya. Si tú comienzas a ceder, si tú le enseñas a tu hijo a ser político, mejor dicho, hipócrita, para llevar la fiesta en paz, accede, total, nadie te va a ver, todavía estás chiquito. Y lo mismo también, ¿por qué creen ustedes que ahora en esta temporada también en los cines, películas de terror, películas de miedo, películas de calaveras? En México es triste lo que está pasando en Acapulco, pero México también es uno de los países que le ha dado la espalda a Dios desde mucho tiempo. Y nosotros podemos ver lo popular que es en México la adoración a San la Muerte. Y nosotros lo podemos ver, y disculpen a los que les guste la película esa de Coco, pero esa para mí es una película satánica, porque nadie puede exaltar
a la muerte o a los monstruos o a los zombies en la mente de un niño. Y nosotros les colaboramos. Ay, que es graciosa la película, que qué bonita la película, pero que no ven Pato Donald. Ah, no, esas cosas de viejos, eso ya no existe. Claro. ¿Por qué creen ustedes que Disneylandia, Disney World, la empresa Disney, ha cambiado tanto de cuando Walt Disney estaba vivo y cuando sacó los muñequitos, los dibujos animados de Mickey Mouse, de Pato Donald, de Pluto y todas esas cosas, que eran bonitos e inocentes, y ahora no? Ahora incluso en el mismo local de Disney World, por eso no vayan a Disney World, váyanse al Parque de las Leyendas, y si no, háganle a sus hijos un paseo por la familia y mira, este es tu tío, parece un oso pero es tu tío, mira, parece una vaca pero es tu tía, ¿no? Háganle un paseo así por la familia. Y pero Disney World y la empresa Disney le cerró las puertas a esta película que ha tenido 5 años en espera. Le cerró las puertas, compró los derechos de esa película de Sonido de Libertad, lo compró para bloquearla y que no sea exhibida. ¿Por qué? Porque es una película que habla del amor de Dios, ¿verdad? Disney sí le dedica un día al orgullo gay, para que vayan los rosquetes, los maricones y las lesbianas ahí, las machonas, a estarse besando ante los ojos de todo el pueblo. Es la verdad. Disculpen que sea tan crudo, pero es la verdad. ¿A qué estar ahora? No, es LGTBQ más. Por favor, no, que es gay, que es el amor. No, es maricón o es machona, es una de dos. Es lamentable. Ahora, yo no los rechazo a los homosexuales ni a las lesbianas. Yo no los rechazo porque Dios tampoco los rechaza, pero sí su pecado. ¿De acuerdo? Bienvenidos todo homosexual o toda lesbiana, pero que su pecado tiene que irse lavando, tiene que irse limpiando para ser nueva criatura en Cristo. Pero nosotros nos encontramos con esa tradición muchas veces de Halloween. Ahora, en el mes de octubre también, una tradición religiosa. Y esto, mis amados, no es que ataque yo al catolicismo, pero esto me lo enseñó a mí una monja salesiana, Solanita, que está en la presencia de Dios. Y ella me dijo, tradiciones religiosas. Y yo dije, ¿cuál es tradición religiosa? Y me dijo, las procesiones. Y nosotros tenemos en el Perú una procesión multitudinaria, que hoy día creo que sale o mañana, no sé, que es la del Señor de los Milagros. Y aquellos que en estos momentos están haciendo un poquito de roncha por lo que estoy hablando, en contra de la procesión, que es una tradición y que lo hemos asumido muchas veces, yo les digo algo: tómense una tabletita de dexametasona de 4 miligramos que te va a bajar las ronchas, y además también busquen una píldora que está en Isaías 46, versículos 5 al 7. Isaías 46, versículos 5 al 7, ahí te habla claramente de las procesiones. Y ojo, que esto está desde milenios de años en la palabra, en la Biblia. Y lo puedes buscar en la Biblia católica, también en la Biblia católica. Y por eso esta monjita me decía, tradición religiosa de la procesión. Cuando muere Jesús, cuando muere María, ¿en qué parte de la Escritura dicen que los discípulos de Jesús comenzaron a hacer procesiones de Jesús, procesiones de María? Dice en algún sitio. Eso lo inventó el hombre. ¿Para qué? Para narcotizar la mente del hombre con la religión. Y que uno comience a bajar la cabeza y decir, sí, es de Dios. ¿Por qué? Porque lo dijo el curita, porque lo dijo el papa tal, el papa cual. Los papas son hombres conforme nosotros, y también han cometido muchos errores. Hay papas que han sido muy buenos y muy sabios, pero hay muchos que han cometido graves errores. Por ejemplo, las cruzadas también fue creado por los papas, los caballeros cruzados. Pero aún el papa Clemente no sé cuántos se vendió al rey Felipe de Francia. ¿Para qué? Para perseguir a lo que unos papas anteriores habían formado, que eran los templarios, para perseguirlos y matarlos. ¿Por qué? Porque ese rey Felipe de Francia le debía plata a los templarios, y como no quería pagarle, más fácil era matarlos a todos y quedarse con el dinero. Y ese rey se lo compró al papa. Por eso ha habido papas buenos y papas malos, así también como pastores buenos y pastores malos. Eso no es hegemonía solamente de los papas o de los pastores o de los religiosos. Entonces nosotros encontramos que hay tradiciones que tontamente caemos y comenzamos a hacerlo. Por ejemplo, disculpen también los religiosos, el rosario, ¿a quién se le inventó? ¿A María? No. ¿A Jesús? No. ¿Al Padre? No. ¿Al Espíritu Santo? No.
A alguien se lo inventó. Y la gente lo siguió. ¿De acuerdo? El persignarse cuando uno pasa por un templo, ¿a quién se le creó? ¿A Pedro? ¿A Pablo? ¿A Juan? Es algo que uno se imagina, uno piensa y uno lo mete. Y todo eso, si nosotros, no es el tema, ¿no?, de este día, pero si nosotros nos ponemos a pensar, tantas tradiciones religiosas han pasado por una metamorfosis de lo que se estilaba en el paganismo, con los dioses Ra, con Isis, de esos dioses paganos, y lo único que hemos hecho, cambiarle el nombre y hacer celebraciones a dioses. Y esto de las tradiciones también, nosotros podemos encontrar que muchas veces hay cosas que dicen que Dios dijo, y Dios no lo dijo. Dios dijo tal cosa, que todos los caminos conducen a Dios. Dios en ningún momento dijo eso. Dios, lo que Jesús dijo, solamente a través de Él, de Jesús, se llega al Padre. Lo dice la Escritura. No es a través de Macuito, de San Chupuro, ni de San Pancho, ni San Locos. Es a través de Jesús que se llega al Padre. Ni siquiera a través de María. En ningún momento la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, se quiso asumir una posición de que ella sea la intercesora, y nosotros lo sacamos eso. ¿Por qué? Porque mezclamos la mente humana sobre la mente de Dios. En la mente humana, como un buen hijo va a acceder a una intervención de su mamá, a algo que la madre le pida, entonces también uno lo asume que Jesús lo haría igual. Pero Jesús era el Señor y María lo sabía, y María se sujetaba al Señor. Si no, busquen también en la boda de Caná qué es lo que dice María cuando van los discípulos de Jesús a pedirle a María intercesión. Búsquenlo. Cuando nosotros podemos ver que hay jóvenes que están imitando lo que otros hacen o lo que otros dicen, como es por ejemplo Halloween, como es por ejemplo las fiestas paganas, como es por ejemplo Semana Santa, y todos se van a la playa, se van a tomar, se van de parranda, en vez de agradecer a Dios porque Él se sacrificó a través de su Hijo para que nosotros seamos salvos en esa semana pascual, en esa Semana Santa. Nosotros también encontramos que muchas veces caemos en sortilegios y en juegos de azar, porque no tiene nada de malo, uno dice, y son costumbres y tradiciones que uno va adoptando del mundo. Y uno tiene que aprender a tomar distancia. Nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra del Señor y lo que Dios nos dice. Dios no es que nos prohíba enfáticamente esto, no, sino nos dice, mira, porque hay una cosa que Dios, pese que estamos en la milicia del Señor, pero Dios no nos trata como sus soldados. Somos sus soldados de Él, pero Él también nos dice, esto es bueno y esto es malo. La palabra de Dios también nos enseña que muchas cosas puedes hacer, pero no todo. Todo te es lícito, dice, pero no todo te conviene, no todo te edifica. Entonces uno tiene que ver qué es lo que me edifica y qué no, para hacer cosas que me edifican. En cuanto a destino que uno desea tener, que uno quiere tener, uno debe ver si ese destino que yo estoy propiciando me va a edificar. Como por ejemplo le decía el tema de esa niña jovencita que estaba soñando o deseando poder ser cantante. Entonces los padres tienen que ver si eso la edificaría o la destruiría. Que pueda tenerlo como un hobby, como algo adicional, pero hacerse de una carrera, de una profesión o de una empresa es el deseo de un padre para darle una seguridad también de futuro y económico a la hija o al hijo. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hemos leído este libro de los Hechos que veíamos en el capítulo 9, encontramos que dice que Saulo de Tarso, respirando aún amenazas de muerte en contra de los discípulos. A los creyentes de ese tiempo no se le llamaba cristianos, se le llamaba en ese tiempo discípulos de Jesús, el hereje Jesús, el loco Jesús, discípulos, o como también se le denominaba a los del camino, porque eran hombres, mujeres que iban por un camino predicando y compartiendo de la palabra. Después ya se nos puso el nombre de evangélicos porque predicamos el evangelio. Pero bueno, dice aquí
que Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y encontramos nosotros que Saulo era un fariseo. ¿Fariseo qué cosa era? Vendríamos a ser lo que hoy día conocemos como un sacerdote estudiado en un seminario, etcétera, etcétera, con mucho conocimiento de las escrituras sagradas, de los papiros de los profetas y todas esas cosas. Entonces, Saulo de Tarso lo que hacía era ser un estudioso con mucho mérito que había logrado conseguir su graduación, podríamos decirle, en estos tiempos, pero él el conocimiento lo llevaba a un bilioso celo por las escrituras sagradas. Ese bilioso celo lo llevaba a querer matar a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, y llevaba eso en su vida, en su destino, en su proyecto de vida que tenía él, Saulo de Tarso, y demandaba cartas e se estaba yendo a Damasco para pedir. Damasco actualmente es una ciudad, y en esos tiempos también, una ciudad muy próspera, una ciudad de las más grandes de Siria, que está muy al norte de Jerusalén. Y siempre Damasco había sido una ciudad con mucha influencia en lo económico y en lo religioso y en lo cultural. Entonces Saulo de Tarso estaba poniéndose como destino: voy a Damasco para destruir a los creyentes, a los evangélicos, a los protestantes, a los del camino, a los discípulos. Quiero destruirlos, acallarlos, porque si ellos conquistan Damasco y conquistan gente en Damasco, va a haber problemas en contra de lo que yo creo, de lo que yo confío y lo que yo hago. ¿Y qué es lo que él hacía? Perseguía a los creyentes para que no tuviesen un desarrollo. Muchas veces cuando tú en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, etcétera, etcétera, comienzas a hablar de Cristo, se levantan las olas negras contra ti y comienzan a quererte callar, como lo hacía Saulo de Tarso. Y muchas veces puede haber personas como Saulo de Tarso muy bien entendidas, muy bien leídas, muy bien instruidas, ¿de acuerdo? Y con esa instrucción y esa capacitación, yo les digo, por ejemplo, yo tenía un amigo que era testigo de Jehová, o es testigo de Jehová, él y su familia, toda su familia son testigos de Jehová, y trabajaba conmigo en la empresa secular en la cual yo estaba. Y este amigo me contaba, él tenía incluso una posición de obispo dentro de los testigos de Jehová, y él me contaba que a los testigos de Jehová tienen una capacitación más que de las escrituras, en las escrituras también, ¿no? Pero una capacitación para manejar las objeciones. En eso son diestros. Por eso es que un testigo de Jehová te toca la puerta y te dice: ¿tiene una Biblia? Sí. ¿Cómo su Biblia vamos a trabajar? Igual los mormones, ¿verdad? Y comienza a hablarte y llevarte a sus aguas, a lo que ellos quieren. Y cuando tú le objetas algo del Señor y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo existe, ellos agarran y comienzan a manejar, porque tienen memorizado muchas objeciones para derribártelas. Mismo Saulo, con todo su conocimiento. El conocimiento no es malo, es bueno. Pero dice la palabra de Dios también que el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. ¿De acuerdo? Porque también en el conocimiento hay conocimientos de error y de horror. Y que muchas veces nosotros vamos a estar escuchando, y de repente tú has sido uno de ellos, que cuando te hablaron del Evangelio, tú decías: no, yo soy católico, apostólico, romano. Pero te detuviste a preguntarte qué cosa es ser católico, qué cosa es ser apostólico, qué cosa es ser romano. No. Era solamente un eslogan que me lo aprendí de memoria y lo repetía, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos entender que muchas veces el hombre comienza como Saulo de Tarso a perseguir, y tenía Saulo como si fuese una mochila, traía esa mochila Saulo de Tarso de odio, de beligerancia, de error, de horror, de persecución, de un celo bilioso. Según él, celo por las escrituras, pero él lo que quería era destruir. Nosotros nos espantamos con lo que Hamás hace, con lo que hace Hezbollah, los terroristas y qué sé yo, que ellos consideran que están haciendo el yihad, que es la guerra santa. ¿De acuerdo? No quiero tocar a los terroristas de Sendero de acá, porque los de Sendero están más perdidos que los de allá. Porque los de Sendero lo hacen por el poder, pero los de allá lo hacen, según ellos, por la religión, por Alá. Alá es el Señor. Según ellos lo hacen por Alá. ¿De qué? De desaparecer a todo judío.
siendo el pueblo de Dios, ¿no? Pero ellos consideran que están convencidos de que matar lo hacen por Alá, y de morirse, inmolarse como coche bomba, como un hombre bomba, lo hacen también para poder llegar a Alá, y lo hacen convencidos que no les pesa morirse, sacrificarse, suicidarse. ¿De acuerdo? Entonces nosotros también podemos ver a este Pablo como un precursor de lo que hoy día Hamas, de lo que es Hezbollah, de esos grupos terroristas religiosos que perseguían a muerte. A los pies de Saulo de Tarso, dice la Escritura del Señor, que una vez apedrearon a Esteban, el evangelista, y ahí en muerte Esteban, el Saulo de Tarso ni se inmutó, y lo veía morir y agonizar a pedradas. Nosotros debemos entender que Saulo de Tarso muchas veces va a actuar o actuaba en ese tiempo como a veces podemos encontrar personas que nos van a atacar por el evangelio y que pueden tener o no conocimiento errado de la doctrina, y que van a estar queriendo sacarnos de nuestro destino que hemos escogido con el Señor. Saulo de Tarso traía un equipaje lleno de orgullo, de autosuficiencia, de conocimiento, envanecimiento. Tenía un equipaje de odio y de veneno. Cuando tú llegas a Cristo, ¿cuál es tu equipaje? Porque todos llegamos con un equipaje a Cristo, con una mochila llegamos a Cristo. Y en esa mochila metemos cosas buenas y cosas malas, cosas útiles y cosas inservibles. Cuando tú te vas de viaje, agarras una mochila, agarras una maleta y comienzas a poner tu ropa, zapatos, etcétera, etcétera, que vas a usar, ¿de acuerdo? Pero también a todos nos ha pasado que a veces hemos puesto ropa que ni siquiera la usamos, ni la ponemos ahí, pero es un peso. Es un peso que se añade. Cuando llegamos al Señor, igual también tú vienes con un equipaje de atrás: pecados, orgullo, temor, dolor, frustración. Tantas cosas malas que tienen que ser cambiadas. Yo le decía un día a una señora, en la cual tú has tenido tanto tiempo acá en el Evangelio, acá en la iglesia, y yo soy consciente que tú tienes muchas heridas desde niña, muchas heridas desde niña, pero no te ha dado la gana de sacarlas, no te ha dado la gana de sanarlas, y por eso eres ahora una mujer amargada, que ni siquiera tus maridos que has tenido ni tus hijos te aguantan. Porque es una persona amargada como Saulo de Tarso, y lo único que hace es transpirar su dolor, sus heridas, su rencilla, su violencia. Entonces nosotros tenemos que ver cuando llegamos al Señor, cuál es mi equipaje que traigo, qué es lo que tengo que poner a tus pies. Todo, lo bueno y lo malo, y el Señor separará lo malo de lo bueno, para con lo bueno trabajar contigo. Cuando nosotros encontramos que, yendo más adelante, dice en el versículo 3 y versículo 4, que Saulo de Tarso y los que iban con él cayeron al suelo. Todos fueron derribados. Tú, con aquella persona que fuiste a ese encuentro hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, cayeron al suelo. ¿Ok? Cayeron al suelo, dice, y la luz los rodeó, les rodeó un resplandor. Y de todos ellos, los que estaban en ese grupo, cuando tú fuiste a ese encuentro, o cuando tú llegaste acá a la iglesia, de todos ellos que iban con Saulo, solamente uno vio la presencia del Señor. Solamente uno lo vio al Señor, no físicamente, sino vio en el resplandor, vio la presencia de Dios. Y ese uno fue Saulo, y yo espero que haya sido tú. Y dice que el resto no lo vio. Y él lo ve y entra también a conversar con Dios. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor?, le dice. Y la presencia del Señor, en su amor, misericordia y plan para un nuevo destino para Saulo, obró en misericordia y amor con él, a pesar de ser Saulo el terrorista, Saulo el perseguidor, Saulo el asesino. Y le dice Jesús: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si no hubiera sido la presencia de Dios, si no hubiera sido la presencia de Dios en nosotros, le hubieran dicho, no sabes quién te habla, cabezón. Todo este tiempo, todo lo que has estado estudiando con Gamaliel, con todos los saduceos y los fariseos, ¿de qué te ha servido? ¿Para que te englobe la mente nada más? ¿De qué te sirvió aprenderte todos los papiros de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel? ¿De qué te sirvió tanto estudio, tanto conocimiento si no puedes reconocerme, animal? Eso lo diría Reinaldo, por supuesto, no lo diría Jesús, como no se lo dijo. En misericordia operó sobre él y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo el conocimiento que muchas veces uno quiere acumular, me voy al seminario tal, me voy a la convención tal, me matriculo en el instituto evangélico tal, en el seminario evangélico cual. Yo no digo que sea malo el estudio, incluso nosotros tenemos bastante material para que estudien, ¿de acuerdo? Pero eso no lo es todo. El vasto conocimiento que tenía Saulo no le sirvió de nada para reconocer la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender, leer, conocer, estudiar, pero también buscar, reconocer la presencia de Dios. Y ahí es cuando el Señor se identifica y le dice, yo soy Jesús Nazareno. Y dice que él, temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la rendición de Saulo, es tu rendición. Cuando tú llegas al Señor, hay un momento en el cual tú te rindes a Él, ¿de acuerdo? Cuando tú te enamoras de Dios, cuando tú llegas a un encuentro, cuando tú estás en los albores de tu cristianismo y comienzas con el fuego y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le decimos. Y si el Señor te dice baila, baila. Si el Señor te dice ponte de cabeza, te pone de cabeza. Y si el Señor te dice ven a las 4 de la mañana, vienes a las 4 de la mañana. Y si el Señor te dice págate el menú que ya lo digeriste y lo botaste en la letrina, lo pagas antes de consumirlo. Todo eso sucede cuando nosotros estamos en el primer amor con Cristo. Mas después nos comienza a aflorar la mochila del pasado, las escamas del fariseísmo, a querer aparentar, es que no, disculpa, es que llegué tarde, porque esto, porque aquí, porque allá, es que no me dejaron el periódico, es que no me dejaron la leche, es que se me despintó la uña del dedo y comenzamos a buscar excusas y justificaciones. Pero no te acuerdas, Saulo, Saula, cuando tú empezaste conmigo. No te acuerdas, te diría el Señor, cuando tú recién la primera, la segunda, la tercera vez llegaste al templo, ¿cómo estabas de enchufado, de enchufada conmigo? ¿Cómo estabas de viviendo, respirando conmigo, reconociendo mi presencia? Y ahora simplemente te apartas, te justificas y eres un oyente más de las Escrituras. Nosotros encontramos que este Saulo de Tarso lo que necesitaba es tener un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal se le está dando gratis. Se le está dando en ese camino a Damasco. Los otros no. Los otros seguirán siendo fariseos, seguirán siendo perseguidores. Pero el Señor quería un tiempo íntimo con él. Así como el Señor le dijo una vez a ese Zaqueo, cobrador de impuestos, que era pagano, perseguidor del dinero, y que le dijo, me es necesario que hoy esté en tu casa. Y el Señor siempre a ti te va a decir, me es necesario que hoy día me permitas entrar en tu corazón. Me es necesario estar contigo. Nosotros encontramos que este Saulo dice que temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que vas a hacer. Se te dirá. Y muchas veces se te dice y no lo tomas en cuenta. Podría servir este domingo en Ujieres. No, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que yo no soy para esas cosas. No. Yo soy mucho lote. Si quieren, puedo reemplazar al pastor para predicar, porque está muy cansadito, muy desgastado. Yo puedo predicar un domingo. No, se necesitan servidores. Y para servir al Señor, uno lo sirve desde el púlpito, detrás de una batería o en la puerta. Servicio al Señor.
Se les sirve atendiendo la cafetería. Se les sirve atendiendo a los niños. Servicio al Señor. Eso es lo que se necesita. Dice ahí que Saulo aceptó las formas del Señor y el Señor lo apartó. Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá que conviene. Y los hombres, dice en el versículo 7, que iban con Saulo, se pararon atónitos, desconcertados, oyendo la verdad la voz, mas no veían a nadie. Porque muchas veces con las personas que tú llegaste a ese encuentro, ellos escucharon, ellos oyeron el llamado de Dios, ellos oyeron de la palabra como tú lo escuchaste, pero solamente el Señor te lo mostró a ti. Por eso es que hoy día estás tú acá. Y tu amigo, tu hermanito del alma, tu hermanita que estuvo contigo en el encuentro, hoy día no está acá. ¿Por qué? Porque tú sí tuviste esa disposición no solamente de escuchar, sino de vivir. No solamente de que Dios nos visite un día y tener un encuentro, sino que permanezca en nosotros, que esté con nosotros, que viva con nosotros, que se quede en nosotros. Muchos en nuestro entorno oirán de Dios, pero no tendrán la comunión con Dios que quiere que tú la tengas y que nosotros podamos ser un instrumento. El domingo pasado hablábamos de tiempos difíciles, de tiempos bravos que se está viviendo a nivel mundial. Y nosotros tenemos que tomar esto. Por ejemplo, lo de Israel, lo que ha sucedido de la franja de Gaza, y les comentaba que no quiero decir, no voy a ser pretencioso de lanzarme a decir que fue por tal motivo, pero ese pastor Juan Manuel Sierra de Tenerife, él dice que justo eso sucedió a causa de que en ese lugar por donde entraron lo de Hamas, habían hecho un concierto rock con una imagen de Buda, de una diosa pagana, y estaban, que era justo un día de fiesta judía, y estaban ahí haciendo esa fiesta antibíblica. Que esto de México, lamentablemente también será quizás porque también en estas fechas es cuando más adoran a la muerte en vez de adorar a Dios. ¿Será por eso? Y que nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer? Entender, ¿para qué? Para decirle: Señor, mi destino eres tú. Cuando tú llegas al Señor, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando Saulo de Tarso llegó a Dios, a tener esa intimidad, ese encuentro personal con Dios, Dios le cambió el destino. Él se iba a Damasco para un hecho. El Señor le cambia el destino y le apertura un abanico de lugares para que él fuera y comienza a levantar las cartas a las diversas iglesias en un futuro y deja de ser Saulo para ser Pablo. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor quiere cambiar tu destino, pero nosotros a veces seguimos llevando la mochila y esa mochila no puede entrar. Cuando el Señor envió a los ángeles a Sodoma para advertirle a Lot y que salga con su mujer, con sus hijos, que salga de Sodoma porque lo iba a destruir, y ellos obedecieron a medias, porque la mujer de Lot, Dios a través de los ángeles había dicho: no volteen, no miren para atrás. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Miró para atrás. ¿Por qué? Porque tenía su mochila de recuerdos, de memorias, de añoranza por los amigos, amistades que estaría dejando. ¿De acuerdo? Y el mismo Lot, ¿por qué desapareció después del mapa Lot? Porque Lot, los ángeles estaban llevando y dijo: no, ya es muy lejos, mejor acá nomás me quedo porque este lugar me va a ser conveniente. Y se quedó ahí y hubo incesto con sus hijas, y de ahí salieron los amonitas y los moabitas, que fueron el flagelo de Jerusalén hasta nuestros días. Cuando nosotros obedecemos al Señor en un encuentro personal con Él, el Señor nos cambia el destino, nos cambia la ruta, nos cambia las cosas que vamos a hacer. Nosotros podemos ver también del mismo Saulo de Tarso, tomen nota, no lo voy a leer para no alargarme, en Filipenses capítulo 3 versículo 8, qué cosa decía Saulo de sí mismo y de todo su conocimiento y de todos sus pergaminos que tenía. Y decía: ciertamente, dice, todas las cosas que yo he tenido y que he hecho los tengo por basura. Y en otra versión dice: por estiércol en comparación a ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Todas las cosas pasadas, esa mochila yo lo considero basura, lo considero caca, hablando en peruano, estiércol, excremento, desecho, basura. Miren el concepto de Saulo. Saulo de Tarso era muy áspero muchas veces con la palabra, eso le quedó todavía de por vida, pero era directo. Y dijo:
Ustedes me pueden ver a mí como el gran Saulo, el gran fariseo que estudió a los pies de Gamaliel, y él mismo lo dijo. Y yo me puedo preciar de ser hebreo de hebreos, fariseo, estudié a los pies de Gamaliel y todo ello. Pero todo eso para mí es estiércol, es basura, es excremento. No vale nada en comparación por ganar a Cristo, por conocer al Señor. Ahora en Proverbios 14:12 también nos habla la palabra del Señor, que muchos caminos al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces tu camino para encauzarte hacia el destino, dejárselo al Señor para que Él siga escribiendo tu historia. Mi esposa, mis hijas y yo, este no era nuestro destino. Trujillo ni lo conocíamos, pese a ser yo en mi trabajo secular viajero y que había conocido varias ciudades, pero Trujillo no lo conocía. Conocí Iquitos, conocí Tarapoto, conocí Chanchamayo, conocí Cerro de Pasco, conocí Ayacucho. Muchas ciudades había conocido, pero Trujillo no aparecía en mi mapa de posibilidades o de oportunidades, nunca, y menos de mi esposa, ni tampoco de mis hijas. Pero sin embargo, cuando nosotros nos enamoramos del Señor y como Saulo de Tarso sentimos, pensamos y dijimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos cambió el camino y nos dio otro destino, que fue Trujillo. El Señor es el que te va a cambiar el destino, pero depende de ti que accedas a ello. Hay una personita que le encantó, le gustó, le deleitó ser maestra en la iglesia, aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? Y ella quería servir después, pero quería servir como maestra. Ya estaba ella en descanso, se le había dicho que no, que descanse, y ella quería ser maestra, y ella pataleaba para nuevamente retomar eso. Y un día yo le digo a ella, ¿por qué quieres ser maestra? Es que a mí me gusta, que es mi llamado y que esto, que el otro, y yo quiero servir al Señor así. Y yo le dije, pero el que sirve al Señor, el Señor te lleva en donde te necesita. Y Él ahora te necesita en Ujieres. ¿Por qué no vuelves a servir, pero en Ujieres? Y después en el camino, si tú persistes, perseveras, el Señor te puede llevar también a ser maestro. Pero sin embargo dijo que no. Entonces se molestó, se fue y sigue dando tumbos por allá y por acá, en otro sitio. Porque ahora ya no es maestra, ahora es pastora, dice. Pero una cosa es lo que tú quieres ser y otra cosa es lo que Dios quiere que tú seas, ¿verdad? Y cuando nosotros le entregamos nuestro camino y nuestro destino al Señor, Él es el que nos marca y es el que nos lleva al destino que Él tiene para ti. Cuando tú llegas a Dios, Dios cambia tu destino y tú tienes que acceder porque Él es el Señor. Nosotros encontramos que en Oseas capítulo 4 versículo 6, esto sí se lo quiero leer. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión, le faltó sabiduría. Y porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros acá encontramos, ¿qué cosa? Que uno se cree sabio en su propia opinión, lo dice la Escritura. Uno se cree sabio en su propia prudencia. Pero nosotros tenemos que saber que la sabiduría de Dios es mucho más alta de cualquier premio Nobel de literatura, de sabiduría, etcétera, etcétera, que pueda pisar la tierra. Y entonces nosotros tenemos que sujetarnos a la sabiduría de Dios. Pero si nosotros desechamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, el conocimiento de Dios, la guianza del Espíritu Santo para nuestra vida, Él te va a desechar de ser sacerdote. Y ser sacerdote no es que vas a estar acá predicando. Puede ser, pero el primer sacerdocio es tu casa, tu hogar. ¿Cómo vas a guiar tu casa si tú estás ciego, si estás ciega? Si te da la gana de ser ciego, si te da la gana de estar en la ignorancia espiritual, en la ignorancia del Señor, queriendo hacer las cosas en tu sabiduría y en tus emociones, pero no en la sabiduría de Dios, no en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Atrevernos a cambiar la ruta. Miren, yo recuerdo mucho cuando el expresidente Humala salió electo. Él había puesto en su candidatura un plan de gobierno, ¿de acuerdo?
Pero yo creo, de repente me estoy extralimitando en mi opinión personal, pero yo creo que él estaba preparándose para una candidatura más allá, más adelante, que él no pensaba que iba a ser ya presidente. Estaba entrando en la arena política, pero yo creo que no tenía todavía bien registrado que podía salir presidente. Y salió presidente. Y él había presentado un plan de gobierno. Y a todos nos consta que cuando salió de presidente, cambió su plan de gobierno. Y le comienza a cambiar de nombres para no quedar mal, porque no va a decir, y ese candidato, usted, señor Humala, no tenía un plan de gobierno y ahora tiene otro plan de gobierno y después tiene otro plan de gobierno, total, ¿en qué quedamos? Y le comenzó a cambiar de nombres. Le dijo, no, ese era mi plan de gobierno, este es hoja de ruta. Y le comienza a cambiar cosas que era lo mismo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía él que bajar a las arenas y cambiar las cosas porque no iban a ser como él pensó o como sus asesores creyeron en ese momento, porque no lo tenía bien definido. Lo mismo nosotros, el señor Humala accedió a hacer ajustes y cambios una vez que salió electo. Cuando tú sales electo, hijo de Dios, hija de Dios, tienes que acceder a hacer cambios y ajustes en tu forma de vida, en no estar gastando la plata en las rifas y en las tómbolas, en la tinca y en los sorteos, porque eso al final de cuentas, sorteo viene de sortilegio. Es poner su confianza en 5 soles, en 3 soles para poderte agenciar un premio. En estar leyendo el horóscopo, porque todas esas son formas y tradiciones que el mundo comienza a adoptarlas, nos las dicta y nosotros decimos, no tiene nada de malo. Ay, mira, yo soy de Tauro. Ay, mira, ¿y tú de qué signo eres? ¿Cuántos son de Tauro acá? A ver, levanten su manito. Yo era de Tauro, ahora soy de mi esposa. Y uno comienza a creer esas cosas, ¿verdad? Y que la piedra, porque esta piedra a ti, por el signo que tienes de la fecha que naciste, te corresponde el rubí, porque el rubí significa tal cosa. Ay, me voy a comprar un rubí, ¿no? Y comenzamos nosotros a tontear así, porque son costumbres, tradiciones que uno comienza a recoger del mundo, de la vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es atrevernos a sacar eso, a barrer eso. No es el momento, no es el tiempo ni la enseñanza. Que queremos hacer un seminario en cuanto a hechicería, brujería, guerra espiritual, intercesión, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que queremos hacer para el próximo año seguramente. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus casas tienen algunas cosas que son un obstáculo para la presencia del Señor. Pero ¿qué tiene de malo? Yo tengo ahí mi Buda y le sobo la pancita. Sóbate tu panza, que es más grande que la de Buda, y ponte a chambear. Pero esas cosas, que en otro momento se explicará, son como antenas. Una radio para poder captar, o un televisor para poder captar una señal necesita una antena. Y esas son antenas. Y por eso puedes orar, clamar, llorar, hacer vigilia en tu casa y la bendición del Señor no te toca. ¿Por qué? Porque estamos guardando cosas que no son buenas. Porque eso nos enseñó la iglesia religiosa. Porque la iglesia religiosa hizo un ecumenismo del bien con el mal, de la religión con las creencias y las tradiciones satánicas, de hechicería. ¿Cómo puedes ver cristianos? Y yo tengo un compañero, es compañero de colegio que es archi, hiper, mega católico, y yo veo sus publicaciones y sacó una publicación en el Facebook: yo soy católico, como católicos no celebramos Halloween. Qué bueno por eso. Todo lo que es católico no es malo, como todo lo que es evangélico no es bueno. Pero nosotros debemos, como un creyente que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y la palabra de Dios en la Biblia, ¿cómo va a estar celebrando Halloween? ¿Cómo va a estar haciendo procesiones? ¿Cómo va a estar haciendo esas cosas? ¿Acaso no dice la Escritura en sus mandamientos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y lo que les decía
en cuanto a las procesiones y a las imágenes que está en el libro de Isaías. ¿Acaso no es claro ese libro de Isaías en el capítulo 56, me parece que les dije, en el cual nos aclara que eso no es bueno, que el Señor no lo ve bien, nunca lo vio para bien, pero esos son caramelitos que el enemigo nos lanza para distraernos, y hemos estado tragando, disculpando la expresión, tragando caramelos a diestra y siniestra de ignorancia espiritual, y creyendo las cosas que el enemigo nos desliza y que nos ha querido convencer, y nos hemos convencido. Y cuando, por ejemplo, a veces queremos hacer esas cosas y que te dicen, no, pero eso no, Isaías 46, pero eso no va, eso no es de Dios. No, pero ¿dónde dice? Busca la palabra, ahí está. Cuando nosotros encontramos que la palabra nos quiere enseñar a ser hijos, a comportarnos como hijos y a poder entender que el Señor lo que quiere es cambiar tu destino, que salgas de un conformismo, de ser lo que creías ser y lo que querías ser, y de comenzar a ser lo que Dios quiere que tú seas, porque debes estar convencido y convencida que lo que Dios quiere de ti es más alto de lo que tú esperabas de ti mismo. Amén. Porque Dios ha puesto en ti dones, talentos, capacidad, habilidades, inteligencia, y encima te quiere dar sabiduría. Entonces el Señor quiere que tú entiendas que si tú cambias tu hoja de ruta, como decía Humala, que cambias tu plan de gobierno de tu vida, que cambias tus caminos para alinearte al camino del Señor, como lo hizo Saulo. Miren, Saulo de Tarso, ¿acaso él volteó y dijo, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Vamos para allá, ¿me acompañan? No, él dijo, bueno, si ellos quieren irán, si ellos no quieren no van, pero yo, lo que tú digas, Señor. Y él se fue solo, llevado por un NN, por un tal Ananías, que lo llevó y lo introdujo a una casa, y quedó ciego por 3 días. Saulo de Tarso quedó ciego, pero sin embargo él accedió a empezar a cambiar su destino. Moisés cambió su destino, el Señor. A Abraham, el Señor le cambió el destino. A Josué, el Señor le cambió el destino. A la bienaventurada Virgen María, el Señor le cambió el destino. ¿Por qué te resistes a que Dios cambie tu destino? Ponte de pie. Señor, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tú eres el dueño de nuestros caminos, el dueño de nuestros destinos, porque necesitamos de ese encuentro personal contigo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor. Tú eres el que normas mi vida, el que me guías, el que me enseñas. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos un momento, Padre, sobre cada una de estas manos. Tú nos has llamado para conocerte y para buscarte y para servirte. Y haz, Señor, en cada uno de nosotros cambios en nuestra mente, cambios en nuestros pensamientos. Que nosotros dejemos de pensar como el Saulo y comencemos a pensar como el Pablo. Que dejemos de pensar, Señor, como éramos antes y comenzar a pensar como tú quieres ahora enseñarnos a pensar. Que nosotros, Señor, seamos los nuevos Pablos, los nuevos Pedros, los nuevos Juan, las nuevas Marías, las nuevas Déboras, Señor. Que comenzamos a hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad y que nuestro destino, Señor, te lo entreguemos a ti. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Te bendecimos y adoramos tu nombre, Señor.